¿Qué tal a todos? Mi nombre es Peguito y el día de hoy continuaremos con la siguiente parte del manga de El demonio celestial no puede llevar una vida normal, o mejor conocido por todos ustedes como el manga de Roman Dimitri. El prota le mencionaba al conde que ya se lo había advertido, la generosidad inútil causaría que el miedo en el corazón de las personas desaparezca, entonces no habría manera de saber qué era lo que podrían hacer. Pero el conde decidió confiar en las personas, y su decisión fue completamente imprudente. Como resultado de eso, rompió su promesa con el prota y no fue capaz de solucionar su problema incluso con los 100.000 de oro que le habían entregado. Y si no fuera por la intervención nuevamente del prota, el reino de Redford habría sido arrastrado al tornado de la guerra. El conde, dándose cuenta de su imprudencia, se disculpaba con el prota y le mencionaba que sabía que nada de lo que éste dijera justificaría la situación actual. Presionando sus sábanas, el hombre mencionaba que había decidido abandonar Redford y pagar la deuda con el prota de a poco, por lo cual debería de tener algo que quiera de este. Le pidió a Roman de manera amable que le dijera qué era lo que quería este que hiciera por él. Sonriendo, el prota le mencionaba que la promesa que la casa Dimitri tenía con Redford todavía sigue en pie. Incluso le mencionaba que no establecería una fecha límite para pagar los 210.000 de oro y recolectaría el doble de esa cantidad en algún momento en el futuro. El prota mencionaba que quería decirle a las personas la verdad sobre lo que estaba haciendo el conde Random. Y recordando su vida pasada como el demonio celestial, el prota se mencionaba que tal vez lo que pasó esta vez era algo que quería hacer por su antiguo amigo, Joe Hyun. El prota estaba seguro de contarle a todos que el conde Random no es un traidor sino que es un patriota. Y entonces, dicho eso, el prota quiere que levante una rebelión y usurpe el trono de Redford. Cambiando de escena, nos encontramos en un bar de Redford donde todo el mundo se encontraba tomando y celebrando por Redford, mientras que Jacqueline le preguntaba a una persona dónde había ido el cantinero. El chico que se encontraba a su lado, bastante feliz, le preguntaba a este que a quién le importaba, mencionándole que él había dicho que podían tomar todo el alcohol que quisieran, solamente tenían que disfrutar del momento. Su compañero, muy emocionado y algo ebrio, le preguntaba a Jacqueline si acaso había visto cómo habían caído todos los guardias. Continuaba añadiendo muy feliz que ni siquiera los caballeros de Aura pueden ser sus rivales cuando trabajaban todos juntos. Y por supuesto no eran tan poderosos como habían pensado, e incluso si la familia imperial de Redford envía soldados hacia donde están ellos, pelearían juntos contra los soldados. En ese momento la puerta terminó abriéndose estrepitosamente y la persona que había ingresado era Chris, el cual mencionaba que estaba allí por Jacqueline, tenían que traerlo al frente de él de inmediato. Jacqueline, observando la situación sorprendido, preguntaba si acaso estaban allí para arrestarlo, mientras que observamos cómo el resto de personas que anteriormente estaban tomando tranquilamente ahora habían sacado armas para defender a su camarada. Incluso uno de ellos tuvo la imprudencia de lanzarse a atacar a Chris preguntándole quién era este y no tenía que atreverse a tocar al héroe de Redford. El ciudadano le gritaba a Chris que muriera mientras observamos cómo su espada se acercaba peligrosamente a la cabeza de Chris, pero un instante después observamos cómo la cabeza de este mismo ciudadano fue separada de su cuerpo. Una mujer comenzaba a gritar, otra preguntaba si acaso su cabeza había volado así como si nada, e incluso un hombre mencionaba que eso no es el patrón que utilizan en Redford. Observando a Chris, estos hombres se preguntaban quiénes eran estos. Chris, muy tranquilamente envainando su espada, mencionaba que ejecutaría a cualquiera que se meta en su camino inmediatamente a partir de ese momento, observando fijamente a todos los presentes. En eso, sin más alternativa, Jacqueline terminó parándose justo delante de Chris, el cual le preguntaba si acaso era la persona a la que estaba buscando, pero antes de que este último pudiera decir su nombre, Chris terminó arrojándolo al suelo. Alándolo por el cabello, se encontraba llevándoselo del sitio mientras que todos se encontraban enfurecidos por lo que estaba sucediendo. Mencionaban que Jacqueline estaba siendo arrastrado a la plaza, cómo se atrevían a meterse con el héroe de Redford. Comenzando a sacar armas improvisadas, mencionaban que Jacqueline era un héroe que los salvó a todos incluso cuando la familia imperial los había abandonado. Y por supuesto, esa vez era el turno de ellos para salvarlo, para salvar a su héroe. Rápidamente todos los ciudadanos se enteraron de lo que estaba sucediendo y comenzaron a correr en masas hacia la plaza para ver cómo podían rescatar a Jacqueline mientras victoriaban su nombre. De forma inmediata, una gran multitud enfurecida terminó reuniéndose justo en la plaza. El escenario perfecto ahora estaba listo para Roman Dimitri, el cual procedía a llamar la atención de toda la gente de Redford mientras Jacqueline se encontraba amordazado justo a su lado. El prota se presentaba ante todos por su nombre, Roman Dimitri, del ducado de Dimitri, y ahora le daría su merecido castigo a ese criminal. El prota mencionaba que el crimen de Jacqueline era instigar a la gente de Redford y robar los fondos del conde Random. Las personas al escuchar eso gritaban que el conde Random era un traidor que había vendido a su país. Continuaron mencionando que lo habían visto y lo habían escuchado, lo que había intentado hacer con la casa Dimitri. Otra persona mencionaba que el dinero que estaba en el carruaje le pertenecía a Redford, ya sabían que estaban intentando traficar ese dinero al ducado de Dimitri en busca de asilo allí. Continuaron mencionando mientras observaban al prota que ese es un problema que no puede ser resuelto por un extranjero, tenían que dejar libre a Jacqueline de inmediato.
En eso el prota le preguntó a todos los presentes muy tranquilamente que dónde estaba la evidencia de sus declaraciones. Jacqueline, que se encontraba al lado del prota, gritaba que ni siquiera es una pequeña cantidad 10.000 de oro, pero este había intentado robar 100.000 de oro. Una cantidad tan grande de dinero, preguntándole al prota qué podría estar intentando hacer si no era buscar asilo. El prota, observando al hombre, le preguntaba si eso significaba que había llegado a una conclusión basándose solamente en suposiciones. Estuve a nada de decir supositorios. Jacqueline, furioso, le mencionaba al prota que no tenía que encubrir el asunto, pues todos ya sabían la verdad, el conde Random es una completa basura. En eso el prota dejó caer un papel en el suelo mientras le mencionaba a este que tenía que leerlo. El hombre comenzaba a mencionar que el Banco Dorado había entregado ese documento como prueba de que Roman Dimitri había pagado la deuda, una deuda de 110.000 de oro que el reino de Redford le debía al Banco Dorado. El prota comenzó a relatar que se suponía que las 110.000 monedas de oro eran para pagar la deuda del reino de Redford. Y cuando el conde Random recibió la carta de ultimátum del Banco Dorado, fue a un país extranjero y tomó dinero prestado del prota. Pero, por supuesto, debido a sus estúpidos actos, tuvo que pagar 10.000 monedas de oro adicionales, por el pago retrasado junto a 100.000 monedas de oro que se habían perdido. Roman les mencionaba que esa era la verdad en la cual todos habían fracasado en ver. Incrédulo, Jacqueline le mencionaba al prota que eran tonterías, estaba completamente seguro de que era un documento forjado, o sea, un documento falso. Continuó añadiendo que el conde Random es una basura que había elegido hacer la vista gorda ante la pobreza del país. Y cuando todos estaban muriendo de hambre, el conde Random acumuló riquezas haciendo que los mercaderes pelearan para obtener privilegios. E incluso se encontraba disfrutando de lujos con los cuales ni siquiera los ciudadanos comunes se atrevían a soñar. Roman le mencionaba al hombre en ese momento que le había pedido que le mostrara pruebas sólidas, pues todo lo que acababa de decir no tenía un mérito que pudiese ser usado como evidencia para demostrar que el conde Random era un completo traidor. Y todo lo que saben sobre el conde Random son los rumores que el barón Drean ha difundido, pero solamente ellos eligieron creer como verdad. El prota continuó mencionando que de hecho el grupo de mercaderes del barón Drean había estado haciendo tráfico de humanos con la gente de su reino, y él era un traidor que los había vendido al imperio de Cronos, y por esa misma razón el conde Random había arriesgado su propia vida para echarlo de ese lugar. El prota le preguntaba a las personas que exactamente qué fue lo que ellos vieron y escucharon. ¿Estaban diciendo que no había hecho ningún sacrificio solamente porque no se moría de hambre como todos ellos? Y si alguno de los allí presentes pudiera darle una prueba de que el conde Random era un traidor de su reino, entonces dejaría ir a Jacqueline en ese instante. Roman les preguntó si el conde Random del que hablan en serio es un traidor del reino. Al escuchar esto, las personas se encontraban preguntándose si acaso era cierto lo que el prota decía. Otra persona mencionaba que ahora que lo pensaba, su amigo había ido a buscar trabajo a la finca del barón Dread y había desaparecido, y este había pensado que solamente eran negocios comerciales y que se había ido a la capital. Roman les preguntaba si acaso le habían preguntado al conde Random por qué soportaba que lo llamaran traidor a pesar de soportar tantas críticas, por qué no reveló la verdad hasta ahora. Y eso era porque éste había comprendido que en esta época de odio, si las personas criticaban al rey de Redford, entonces eso no habría terminado tan solo con un disturbio como el de ese día, y hubiese escalado a una rebelión a gran escala que podría derrotar al país. El prota incluso le preguntaba a Jacqueline si acaso todo ese golpe había sido su intención, a lo que éste le preguntaba al prota qué era lo que quería decir. El prota le mencionaba que el hecho de que las monedas de oro fueran cargadas en el carruaje para resolver el problema con el banco de oro era un secreto que solamente un uniformado podría saber. Por lo cual el prota le preguntaba a Jacqueline quién le había entregado esa información. ¿Y acaso esa persona que le había entregado la información se encontraba entre ellos? Algunas personas que sabían de este tema preguntaban si acaso no había sido el dueño de la taberna, y al escuchar eso, Jacqueline terminó enlazando los cabos mencionando que ahora que lo pensaba no lo veía desde el día anterior. Roman continuó con el interrogatorio preguntándole cómo lograron derrotar a los espadachines de Aura que eran los guardianes del carruaje, preguntándole si acaso no le parecía algo extraño eso después de todo. El prota continuó mencionándole que tuvo la oportunidad de ver la verdad pero se negó a hacerlo, y por supuesto, gracias a eso terminó cruzando un río del cual no hay regreso. Y por eso el conde Random, a quien le importa más este país que a ninguna otra persona, había sangrado, y soldados inocentes habían perdido sus vidas. El prota le preguntaba a Jacqueline si acaso creía que era un héroe que había salvado a Redford. Jacqueline no podía creer lo que estaba escuchando, y la multitud enfurecida de hace unos momentos había comenzado a dejar caer sus armas improvisadas. Jacqueline entonces comenzó a pensar que todo había sido una manipulación, entonces ¿qué era lo que había hecho? Jacqueline comenzó a recordar una conversación que tuvo con una persona en el bar mencionándole que este también debe de estar pasando momentos difíciles, ya que estaba trabajando bajo el mando del conde Random. Continuó mencionando que por supuesto el conde debe de estar embolsillándose su salario también, pero en eso el trabajador del conde le mencionaba que este último no es tan malo como dice la gente, causando que Jacqueline se quedara sorprendido ante esto. El hombre le mencionaba que no podía revelar la verdad, pero por favor no tenía que odiarlo demasiado.
Jacqueline en ese momento comenzaba a cuestionar si se preguntaba si entonces estaba diciendo que el conde no era un mal tipo después de todo, aunque Jacqueline también llegó a pensar que a ese hombre le habían lavado el cerebro por completo. Inmediatamente Jacqueline se dio cuenta de cuál había sido su error, mencionándose que había cometido un error irreversible. Mientras observaba al prota, Jacqueline le mencionaba a este que lo sentía mucho, de verdad se encontraba verdaderamente arrepentido. Y en eso le preguntaba al prota qué se suponía que debía de hacer en esa situación. Y mientras sujetaba las prendas de Roman le mencionaba que por favor tenía que decirle qué debía de hacer. Esto era porque él mismo no sabía qué debería de hacer en esa situación. Llamándolo por su nombre, Roman le mencionaba si acaso no se había quedado con el oro que había robado y lo había distribuido al pueblo, demostrando por qué estaba luchando, pero ya se había derramado sangre. Y aunque suplique con lágrimas, los muertos no pueden volver debido a su malentendido. Y mientras sujetaba su espada, Roman le mencionaba que para asegurarse de que algo así no suceda otra vez, tendría que ser responsable por todo eso, apuntando la espada al cuello de Jacqueline. Roman rápidamente les hablaba al pueblo de Redford en ese momento, pidiéndole que lo escucharan atentamente. Les mencionaba a todos que tenían que recordar ese día. El prota les mencionaba que Jacqueline no es el héroe de Redford, pero este había tomado todos los pecados del pueblo y había aceptado su muerte, así que debía de ser recordado como un salvador de vidas. Y en el futuro, si vuelven a cometer el mismo error, tienen que saber y recordar que no habrá nadie para tomar los pecados de todos ellos en su lugar. Ante todo esto, Jacqueline terminó recibiendo la muerte con una sonrisa en su rostro, mientras que momentos después observamos cómo la cabeza fue separada de su cuerpo. Al mismo tiempo observamos al conde que se encontraba moviéndose con algunos caballeros que estaban escoltándolo, pero aún así se veía algo triste. Estaba pensando que la ira del pueblo había llegado a su máximo y si no resolvían los problemas fundamentales, el caos se repetirá. Y al final, para el futuro del reino de Redford, alguien debe de derribar al rey de Redford del trono. Y mientras se mordía el labio se mencionaba que nunca hubiese pensado que ese alguien hubiese sido él. Ya con una decisión clara, Rando terminó llamando la atención del capitán de los caballeros, el cual se disponía a escuchar lo que tenía que decirle. El conde le mencionaba al capitán que si los caballeros reales los atacaban no tenía que dudar en quitarle la cabeza al comandante de los caballeros reales y someter rápidamente el esfuerzo y las fuerzas de estos caballeros. El hombre continuaba mencionando que al final esa es la única lucha que se dispondrá por la carne de Redford, y si no lograban tomar el trono ese día tenía que recordar que Redford caería más profundo en el camino de la ruina, a lo que el capitán rápidamente comprendió las órdenes que le acababa de dar el conde. Un rato después nos encontramos en el castillo real de Redford, y mientras los portones comenzaban a abrirse el conde se encontraba verdaderamente sorprendido, pues delante de este se encontraban los caballeros reales de Redford, los cuales habían salido todos a recibirlo. Inmediatamente el conde comenzó a pensar que entonces no hay otra forma de poder evitar el enfrentamiento con los caballeros reales. El hombre con la cicatriz en la frente procedía a mencionar que los caballeros reales de Redford son los protectores de la familia real, y saben perfectamente que oponerse a su majestad el rey es considerada una alta traición, pero habían tomado la decisión de poner el orden en el país. Y por esa razón cerrarían sus ojos en ese sitio y bloquearían sus oídos por Redford y por ese país. Mostrándonos cómo todos los caballeros reales le hacían una reverencia al conde, estos le mencionaban que tenía que hacer lo que debía de hacer. Al observar esto, el conde se encontraba verdaderamente sorprendido, mientras se mencionaba que al parecer él no es el único que desea que Redford cambie. Vemos al conde moverse por el castillo, entonces este abriendo una gran puerta mencionaba que el conde Randon solicitaba una audiencia. Pero en eso la cara de sorpresa del conde se hizo presente inmediatamente, preguntándole a su majestad qué era lo que estaba sucediendo. Se nos muestra cómo el rey se encontraba tirado en el suelo y el conde rápidamente corrió hacia donde estaba su majestad preocupado. Mientras observamos al rey tirado en el suelo y una carta cerca de este, en la carta se mencionaba lo siguiente. Esta carta iba dirigida para el conde Random. En la carta el rey mencionaba que cuando escuchó que el conde fue atacado no pudo contener su rabia hacia sí mismo. Y aunque sabía que el conde se estaba dedicando completamente a Redford, los días que terminó ignorándolo estaban llenos de nada más que arrepentimiento para sí mismo. Y ahora que se había decidido por revelar toda la verdad, dejaba esa carta atrás como un recordatorio y al mismo tiempo como un mensaje. Este comienza a relatar que un día había recibido una carta, que decía que si no continuaba con su estilo de vida imprudente, le quitarían la vida a sus hijos. Y el contenido que éste había desestimado como una broma terminó convirtiéndose en una realidad. El conde preocupado que se encontraba leyendo esta carta se preguntaba que una fuerza que estaba buscando la vida de la familia real de Redford, preguntándose sorprendido de quién se trataba. Y bueno chicos, antes de que me vayan a decir que el capítulo quedó muy corto, primero que nada váyanse a ver otro video. Les explico, solamente habían 2 capítulos disponibles, uno que ya estaba traducido al español y otro que estaba completamente en inglés, el cual me tocó traducirlo. Y como sé perfectamente que a todos ustedes les encanta el demonio celestial, pues aproveché de traerlo los dos. Sé que quedó demasiado corto para lo que suelen durar mis videos, pero bueno, no le puedo hacer nada más ya que ese era el contenido que estaba disponible.
Y si alguno desea buscar más capítulos, nos hemos quedado en el capítulo número 124, pero como les digo, ese capítulo del 124 no está en español, está en inglés, por lo cual les toca buscarlo en plataformas de contenido de manga en inglés. Dicho esto, muchísimas gracias por ver el video. Si han llegado hasta acá, por favor dejen su like, comenten y compartan para llegar a muchas más personas y seguir haciendo crecer esta comunidad. Recuerda que si quieres aparecer en los saludos del próximo video, házmelo saber dejando en los comentarios espada rápida. Aprovecho para agradecerle de todo corazón a los suscriptores pagos del canal, que son personas que me han estado apoyando demasiado en todo este tiempo, así que de verdad se los agradezco mucho, chicos. Y ya sin nada más que decir, espero gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud, que quieran y cuiden mucho a sus familiares y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.